cuando pasemos esto, que en las vacaciones de sexto, que en las vacaciones de séptimo, porque ustedes saben que la cosa no funciona así, o dígame cuántos estudiaron en Semana Santa. Puesto que ninguno. Entonces, pónganle cuidado a eso, ¿vale? Para que le pongan atención. Los que están aquí en Popayán, creo que el monasterio está haciendo, hay una feria de libros baratos, que a 5,000 pesos. No he ido, no sé qué libros son ni nada, pero para los que les guste la lectura y quieran gastarse la plata del trago en libros, pues pueden pasar por allá y mirarlo a ver si les gusta algún libro. Ahora que vaya, pues de pronto les recomiendo algún libro bueno o alguno que me guste, que yo sepa que es bueno. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver fármacos utilizados en psiquiatría. Ahí ya están viendo la presentación de la clase. Sí, profe. Bueno. No sé si ahora en quinto, en la materia que ven ustedes en quinto, hablan de fármacos, no tengo idea, pero sé que el doctor Dulcey y el doctor Egas en la asignatura que tienen más arriba de psiquiatría hacen mucha referencia a los fármacos. Tal vez es una de las materias que más manejan la farmacología básica, entonces para que le tengan cuidado, le pongan cuidado por allí. Bueno, los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central o pueden ser tranquilizantes, que generalmente se utilizan como antipsicóticos, pueden ser depresores, pueden ser estimulantes, pueden ser alucinógenos. Pero miren ustedes en esta gráfica que las acciones se traslapan. Entonces, vean por ejemplo el 12, que son las benzodiazepinas. Miren ustedes que son tranquilizantes, son depresores del sistema nervioso central. Se van traslapando los diferentes cuadros. Miren la marihuana, que se traslapa en muchos de esos cuadros. Últimamente aparecen otros nombres como por ejemplo estos, eugeroicos, que los vamos a ver ahora en la clase. Ese eugeroico significa algo así como buen viaje, buena traba. O sea, se supone que estos fármacos, estos eugeroicos, causan un efecto estimulante sin los efectos adversos de la cocaína o de la nicotina o de los fármacos de las anfetaminas, de los fármacos de abuso. Aquí también hay un fármaco, aquí está el 23, que dice aquí empaquinas. Realmente en español lo escriben con Q, empaquinas. Son fármacos que recibieron su nombre porque actúan sobre el receptor AMPA del glutamato. Pero tienen otro nombre, hoy en día lo pueden haber escuchado ustedes por allí, que es nootrópicos. Esos nootrópicos son fármacos que supuestamente ayudan al aprendizaje, a aumentar la memoria, pero realmente no se ha demostrado. Al contrario, se ha demostrado que, por ejemplo, las anfetaminas, que estimulan la liberación de noradrenalina y dopamina, y que muchos estudiantes consumen en el mundo para aumentar la vigilia, para aumentar el tiempo de dedicación al estudio, ya se ha demostrado que no tienen
solo dan la sensación de haber estudiado más, de estar tranquilos porque estudiaron más, pero eso no se traduce en un mejor aprendizaje o en un aprendizaje más fácil o más rápido. Todos estos fármacos que producen adicción, no sé si ya les habría dicho, pues tienen que ver con la dopamina. Aumentan la dopamina, sobre todo en el núcleo accumbens. Miren ustedes que aquí está la ketamina, que nosotros vimos que era un inductor de la anestesia. Hoy en día es un fármaco de abuso porque los jóvenes aprendieron, la ketamina es un líquido, aprendieron a convertirla en polvo o cristal, metiéndola en el horno microondas y luego pues la maceran, la pulverizan y la snifan. Snifar es un término que utilizan para cuando se hace referencia a fármacos de abuso inhalados. Entonces, también miren ustedes que aquí en este cuadro, a pesar de que muchos son fármacos de abuso, también están los antipsicóticos típicos, los antipsicóticos atípicos, la ketamina, la benzodiazepina, muchos fármacos, la cafeína, el bupropión, el metilfenidato, que es parecido a las anfetaminas, bupropión, que es un antidepresivo, las piperacinas, que son antipsicóticos de primera generación. Miren ustedes que se confunde aquí el límite entre fármacos terapéuticos y fármacos de abuso. Por ejemplo, allí, entre los alucinógenos está la escopolamina, la atropina, que son antagonistas de los receptores muscarínicos. La atropina con una utilidad terapéutica, por ejemplo, es el antídoto a la intoxicación de organofosforados y carbamatos. La escopolamina no tiene un efecto terapéutico, una utilización terapéutica, se utilizó, ya no. Pero la escopolamina tiene una particularidad que comparte con las benzodiazepinas y es que produce amnesia en los momentos subsecuentes a la administración. Entonces la utilizan para robar a la gente, como ustedes saben. Precisamente la mezcla más utilizada es escopolamina más anfetaminas, porque las dos tienen el mismo efecto. Pero miren que entre los alucinógenos también está el LSD, la dietilamina del ácido lisérgico, que es un compuesto sintético que estuvo muy de moda por allá en los 70, en todos esos grandes conciertos de rock y esas cosas, en la época hippie de la vida, de esa época. Luego quedó en desuso, se les olvidó a los jóvenes que existía y ahora últimamente, yo creo que de unos 10 años para acá ha vuelto a coger muchísima relevancia. Es un alcaloide del cornezuelo. Nosotros ya habíamos visto algunos alcaloides de él, por ejemplo la bromocriptina, en el tratamiento del Parkinson o en el tratamiento de la hiperprolactinemia. Entonces el LSD es un producto sintético derivado de ellos. Muchos de estos fármacos de abuso lo vamos a ver en la clase de fármacos de abuso, pero lo que quería que ustedes se dieran cuenta acá es que los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central, su clasificación es difícil porque sus acciones se traslapan. Hay una palabra que es imbricar. La palabra imbricar significa una posición así como la de las escamas en un pez, o sea, unas sobre otras, o las tejas de un techo, se solapan, se traslapan unas sobre otras.
Entonces miren ustedes acá que la palabra puede ser indicada para que ustedes vean los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central. Aquí hay otra cosa importante, que es que no se pueden utilizar dos depresores juntos. Entonces no pueden utilizar alcohol, que es el 14, con benzodiazepinas o con narcóticos, porque dos depresores pues van a hacer una depresión mayor. Este es el receptor de GABA, ya lo habíamos visto por allí cuando se los mostré en la clase de Parkinson y Alzheimer, si no estoy mal, o de anticonvulsivantes, que bueno. El receptor de GABA es un receptor ionotrófico, o sea que es un canal para un ion, diferente a un receptor metabotrófico, por ejemplo, los que están unidos a proteína G, por ejemplo, el receptor nicotínico muscular es también ionotrópico porque abre un canal, en este caso para sodio. Pero, por ejemplo, los receptores beta 1, beta 2 son metabotrópicos, o sea, inducen metabolismo de sustancias en el organismo. Ionotrófico abren un canal. El canal para GABA es un canal de cloro. Cuando GABA actúa o alguno de los agonistas GABAérgicos actúa, el canal se abre. Y al abrirse, la célula gana cargas negativas porque entra cloro que es negativo. Como gana cargas negativas, pues la célula queda hiperpolarizada, queda con una negatividad mayor. Digamos que la negatividad normal sea menos 75 milivoltios, entonces quedaría con 100 o 200 milivoltios de negatividad. Entonces se necesitarían impulsos mayores para poder desencadenar un potencial de acción. Eso hace el alcohol, hiperpolariza las neuronas, hiperpolariza el sistema nervioso central y por eso es un depresor. Miren ustedes que actúa sobre el canal de GABA. Miren ustedes que aquí están las benzodiazepinas. Miren ustedes que aquí está el propofol. Miren ustedes que aquí está el fenobarbital. El que haya aquí un sitio para la acción de estas sustancias, por ejemplo, de las benzodiazepinas, que haya un receptor benzodiazepinoide en el sistema nervioso central, nos dice a nosotros que el organismo produce moléculas tipo benzodiazepina. Eso ya se sabe desde hace mucho tiempo que el organismo las puede producir, así como puede producir opioides. Bueno. Estos son los medicamentos que la OMS dice que deben estar disponibles para cada una de las patologías. No los vamos a nombrar ahorita porque no hemos visto la clase, pero estos son los que se supone deben estar a disposición en todo el mundo de los pacientes con problemas psiquiátricos. Pero ya cuando veamos la clase, pues ustedes se pueden devolver y verlos, cuáles son los que están, o que los que la OMS dice que deben ser, que deben estar presentes. Nuevamente, subrayados en rojo están los que más se utilizan. Esto pues hace un año que se hizo, puede que en este momento alguno haya entrado al mercado colombiano o se esté utilizando alguno de los que están en azul. Pero estos son los que el doctor Dulcey amablemente subrayó en la presentación como los más usados aquí en Colombia.
como la neurobiología de la psicosis, o sea, la hipótesis más cercana, o la que se hace referencia es la hipótesis dopaminérgica. Entonces, en el paciente psicótico hay una alteración de las vías dopaminérgicas, con un gran problema, y es que en las áreas subcorticales hay muchísima dopamina, y en las áreas prefrontales hay muy poquita dopamina. Entonces miren ustedes que el tratamiento de la psicosis ya de entrada genera un problema. Porque si ustedes dan un antagonista de la dopamina, pues van a mejorar las áreas donde hay un exceso de dopamina, pero van a empeorar las áreas donde hay una deficiencia de dopamina. Ahora, si dan un agente dopaminérgico, pues van a mejorar las áreas prefrontales, pero van a empeorar las áreas subcorticales. ¿Sí? Bueno. Entonces, a raíz de eso, pues uno pensaría que el fármaco ideal en el tratamiento, teniendo en cuenta la teoría dopaminérgica, el tratamiento ideal o el fármaco ideal en el tratamiento de la esquizofrenia sería un medicamento dual. Por ejemplo, el aripiprazol. El aripiprazol es un antagonista dual. Entonces, ya les había explicado que cuando se dice dual, quiere decir que tiene acciones agonistas y antagonistas. Como tiene acciones agonistas, entonces en las partes donde falta dopamina va a actuar como agonista, va a tener un pequeño efecto de agonismo. Y en las partes donde se excede, donde hay muchísima dopamina, va a actuar como antagonista, porque bloquea el receptor y no deja actuar a la dopamina, que tiene una mayor efectividad sobre los receptores. Bueno, luego, entonces, a raíz de esa teoría dopaminérgica aparecieron los primeros antipsicóticos, que es los que están allí con el nombre de primera generación o convencionales. Estos fármacos eran sobre todo, o son sobre todo, antidopaminérgicos. Como quitan la dopamina, pues obviamente tienen todos los efectos adversos que ustedes saben de un fármaco que quite o que bloquee la dopamina. Como no hay dopamina, aumenta la prolactina. Como aumenta la prolactina, tenemos ginecomastia, tenemos galactorrea. Como no hay dopamina, entonces tenemos parkinsonismo. Efectos adversos característicos de todos estos fármacos que podríamos llamar de primera generación, pero que ustedes en psiquiatría los van a conocer como antipsicóticos típicos. O sea, medicamentos antipsicóticos cuyo mecanismo de acción es el de bloquear la dopamina o antagonistas de la dopamina. Bueno. Además de eso, estos fármacos, además de ser bloqueantes de la dopamina, pues no son muy específicos, entonces tienen muchísimos efectos adversos porque actúan sobre muchísimos receptores. Por ejemplo, actúan sobre receptores de histamina o bloquean receptores de histamina. El que bloquea en receptores H1 da como efecto adverso el aumento de peso, la sedación. El aumento de peso pues, va a llevar a aumento de la glucemia y aumento de los triglicéridos, o sea, dislipidemias, y muy seguramente pueden llegar a producir diabetes. También actúan sobre receptores alfa 1,
Los receptores alfa 1 son del simpático. Son receptores que responden a la noradrenalina. Y son receptores que median vasoconstricción. Y son sobre todo venoconstricción. Y son receptores muy importantes en el control de la presión arterial de decúbito cuando ustedes cambian de posición o se paran rápidamente, cuando cambiamos de posición rápidamente. Cuando nosotros o ustedes han sentido que cuando se levantan muy rápido, la gente dice, uy, me mareé, me levanté muy rápido, se me movió el mundo, cosas así. Y es porque en ese momento los receptores del simpático deben actuar para bombear sangre hacia el centro del organismo y mantener la presión arterial o acomodar la presión arterial hacia la nueva posición. El simpático lo hace produciendo un aumento de la bomba muscular, de la acción de la bomba muscular, lo que dirige la sangre hacia el centro del organismo y con una vasoconstricción alfa, mediada por receptores alfa. Entonces, fármacos que quiten el simpático o la disminución del volumen puede dar hipotensión ortostática. Entonces, ya tenemos que estos fármacos pueden causar efectos adversos por quitar la dopamina, efectos adversos por actuar sobre receptores de histamina, efectos adversos como hipotensión ortostática por actuar sobre receptores alfa del simpático. Pero también, sobre todo, por ejemplo, la clozapina o las fenotiacinas o la levopromacina, la propromacina que están allí, tienen un efecto sobre receptores muscarínicos. Y entonces, al quitar esos receptores muscarínicos, pueden producir boca seca, visión borrosa, estreñimiento, retención urinaria, confusión. Acuérdense que la acetilcolina tiene acciones centrales y eso lo vimos en el Alzheimer, en cuyo tratamiento estaba aumentar la acetilcolina a nivel central. Entonces, todos estos efectos adversos, pues hace muy difícil que un paciente psiquiátrico se apegue al tratamiento. Digamos, un paciente, un paciente joven con una psicosis que está recibiendo fármacos y empieza a ganar de peso y empieza a tener ginecomastia, un varón empieza a ganar de peso, a subir de peso, a tener ginecomastia, a tener galactorrea, pues obviamente que se le mojen las camisetas con la galactorrea por ahí en la calle, pues es muy difícil que se apegue a los tratamientos. Además, pues estos fármacos, los fármacos en psiquiatría solo tienen la función de apaciguar los síntomas, no son curativos. Entonces, pues también está allí. Entonces, a raíz de todos estos efectos adversos, salió una segunda generación de antipsicóticos llamados atípicos. Y esto surgió porque se dieron cuenta que la serotonina, o sea, los receptores 5-HT, sobre todo el 2A y el 1A, modulan la liberación de dopamina. Pero entonces, como no actúan, como su principal acción no es actuar sobre receptores dopaminérgicos, tienen muchísimos efectos adversos y son más específicos que los no convencionales. Por eso miren ustedes que hay muchísimos más en rojo, aquí están, que se utilizan, o sea, que hoy en día se utilizan más los atípicos que los típicos. Entonces, los atípicos tienen una mayor relación con el bloqueo de serotonina, sobre todo sobre receptores 5-HT2A. Y eso, como
como es más sobre los receptores 5-HT2A de la dopamina, de la serotonina, que sobre la dopamina, pues tienen menos efectos extrapiramidales o parkinsonismo o hiperprolactinemia. ¿Sí? Bueno. Miren ustedes que la serotonina aumenta la dopamina en la corteza prefrontal. Entonces, por eso, por este conocimiento de la neurobiología de la serotonina, empezaron a buscar fármacos para el tratamiento de la esquizofrenia que fuesen más selectivos sobre los receptores, en este caso de serotonina, que tuviesen menos efectos adversos, que produjesen menos parkinsonismo y que produjesen menos efectos metabólicos. Entonces, ustedes ven que en la corteza aumenta la dopamina, pero también ustedes pueden ver que los receptores presinápticos disminuirían dopamina, y entonces así pueden mejorar los síntomas positivos como los síntomas negativos del Parkinson, del esquizofrenia. Obviamente, la mayor contribución de los fármacos antipsicóticos es la modulación de los síntomas positivos. Miremos eso un momentico para que les quede más claro. La esquizofrenia puede tener 4 grupos de síntomas. Puede tener unos síntomas positivos, entonces allí están las alucinaciones o las ideas delirantes, que es el componente mayor, pero también puede tener unos síntomas negativos, la falta de emotividad, la falta de sentir placer o anedonia, el aislamiento social. Sobre estos dos, pues están escritas la mayoría de la literatura sobre esquizofrenia y la mayoría de los efectos de los fármacos, o disminuir los síntomas positivos o disminuir los síntomas negativos. Pero la psicosis también tiene síntomas de depresión y ansiedad. Allí estaría la depresión, la ansiedad, los intentos suicidas de estos pacientes. Pero también tendría síntomas cognitivos. Allí estaría la pérdida de la memoria. Durante muchos años se le trató como una demencia a esta enfermedad. El déficit de atención, el déficit en el proceso de la información. La mayoría de los fármacos, como les digo, son más eficaces en manejar los síntomas positivos, o sea, las alucinaciones y las ideas delirantes, que los otros 3 grupos de síntomas, o sea, los negativos, la depresión y la ansiedad, y los síntomas cognitivos. Por otro lado, lo podemos ver acá, no, veámoslo en la primera diapositiva, ya se los explico. Acá, sobre todo en los fármacos de segunda generación. Los fármacos de segunda generación, en algunos libros, los clasifican como pinas, donas, pips y rips, según la terminación o alguna de las palabras. Por ejemplo, dentro de las pinas está la clozapina, la olanzapina, la quetiapina, la acenapina, la zotepina. Entre las donas estaría la risperidona, termina en dona, paliperidona, ciprasidona, iloperidona, lurasidona. Entre los PIPs estaría el aripiprazol, que no está aquí, el aripiprazol y el bexpripazol. Y los RIPs es la caripiprazina, que tampoco no se usa mucho por acá. Es una buena clasificación porque les permite a ustedes memorizar más fácilmente estos fármacos. Entonces, pinas, donas, pips y rips.
que es los que están acá. Entonces, estos son los fármacos. Estos son los fármacos que se utilizan. Y este es un cuadro muy chévere para aprenderse los mecanismos de acción, pero con que se aprendan las generalidades de que los atípicos actúan menos sobre los receptores de dopamina y más sobre receptores 5-HT2A y 5-HT1A. Entonces, vean acá, este es como el estándar, fármacos que actúan sobre el receptor dopaminérgico, todos, pero a la derecha están los fármacos que tienen un mecanismo de acción preponderante sobre algunas, por ejemplo, las pinas, tienen un mayor efecto sobre el 5-HT2A que sobre dopamina. ¿Sí? O, por ejemplo, el bexpiprazol tiene un efecto más potente sobre receptores 5-HT1A que sobre receptores B2. Y aquí a la derecha están receptores sobre los que actúa, pero mucho más débiles que sobre dopamina. O sea, que los que están aquí a la izquierda son más potentes, su acción es más potente. Por ejemplo, las donas tienen una acción más potente sobre receptores 5-HT2A que sobre los receptores D2 de dopamina. Por ejemplo, el bexpiprazol tiene una acción muchísimo más potente sobre receptores 5-HT1A, luego tiene una acción sobre D2 y tiene una acción débil sobre receptores 5-HT2A. Pero como les digo, en este momento y para fines de estudio, es importante que se aprendan este cuadrito y este cuadrito, que es el que les dice cómo actúan los antipsicóticos atípicos. La principal diferencia de los dos que deben ustedes saber es que los típicos actúan más sobre receptores de dopamina, que tienen muchísimos efectos adversos porque no son específicos, y entonces, como les dije, van a tener acciones sobre H1, sobre alfa 1 y sobre M1. O sea, sobre receptores de histamina, sobre receptores de noradrenalina y sobre receptores del parasimpático mediados por acetilcolina, los M1. Y que esos van a dar muchísimos efectos adversos asociados o sumados a los efectos producidos por el antagonismo de dopamina. Pues digamos un paciente que para el control de su enfermedad esté tomando levomepromacina o pipotiacina o haloperidol, que son fármacos típicos. Ese paciente va a tener o puede tener parkinsonismo, galactorrea, ginecomastia, aumento de peso, dislipidemias, hiperglucemia, resequedad de la boca, retención urinaria, estreñimiento, efectos, confusión, efectos sobre el sistema nervioso central, visión borrosa. Una cosa importante aquí con la boca seca es que tanto el simpático como el parasimpático producen salivación, ¿no? Creo que ya se los había dicho, pero me imagino que ya lo habrían olvidado. Tanto el simpático como el parasimpático producen salivación, o sea, tanto fármacos que quiten el simpático como que quiten el parasimpático pueden producir boca seca. Entonces, cuando el simpático actúa, se produce salivación, y ustedes lo deben haber notado cuando hacen deporte o hacen ejercicio, que la boca se llena de una saliva espesa. Por eso ustedes pueden ver a muchos deportistas escupiendo por ahí en la televisión, esas cosas. Diferente a los beisbolistas, que es que ellos les parece muy play mascar tabaco y andar escupiendo. Pero el simpático produce salivación, pero una saliva espesa, mientras que el parasimpático produce la saliva diluida y con los componentes aptos para la deglución y la digestión. Bueno,
Entonces, tendrían que tener en cuenta eso, que los típicos actúan más sobre dopamina y que producen muchísimos más efectos adversos, y que los atípicos actúan más sobre serotonina y producen menos efectos adversos. Aquí están algunas propiedades farmacológicas de algunos antipsicóticos. No necesitan aprendérselas, no necesitan estudiarlas, porque considero que es algo cuando ustedes ya estén en octavo, estén sí, creo que es en octavo la clase del doctor Dulcey de Egas y el doctor Egas, para que ustedes las aprendan allí, las lean allí, para que tengan pues una información más fresca. ¿Sí? Por ejemplo, la clozapina fue el primer fármaco atípico, es como el gol estándar o el patrón de ellos. Tiene pocos efectos secundarios, es muy útil para sofocar la agresividad de los pacientes difíciles. Tiene un gran efecto sobre los alfa-1 y puede producir hipotensión ortostática. Puede producir convulsiones, se asocia a estreñimiento. Eso quiere decir que puede tener algunas propiedades anticolinérgicas. Pero miren ustedes que todo esto es una información que de aquí a octavo se les va a olvidar, entonces no me parece relevante que ustedes en este momento se la aprendan. Léanla para que vayan teniendo información o vayan aprendiendo algunas cosas, pero no va a ser motivo de evaluación, porque me parece que es mucha información para quinto. Por el momento, lo que les dije, apréndanse la diferencia, los típicos y atípicos, y apréndanse cuáles son típicos y cuáles son los atípicos que se utilizan aquí en Colombia, y apréndanse cuáles son los efectos adversos por actuar sobre receptores histaminérgicos, alfa-adrenérgicos y muscarínicos. Entonces aquí están los diferentes fármacos. No es mucho lo que hay que hablar de ello. Los antipsicóticos tienen muchos efectos neurológicos. Ya habíamos hablado del síndrome extrapiramidal o del parkinsonismo. Pero estos son otros dos. Estos son otro grupo de efectos neurológicos. Miren ustedes que la mayoría de los mecanismos por los cuales se produce, pues es el antagonismo de dopamina. O sea, que ustedes pueden ya ir viendo que estos fármacos, estos efectos adversos se presentan en muchísima mayor proporción con los antipsicóticos típicos. Entonces, miren ustedes que el paciente puede tener, algunos de ellos, de estos fármacos, son irreversibles. Por ejemplo, las discinesias tardías. Aquí están, pues, de qué se trata: espasmos, por ejemplo, la distonía aguda, espasmos de los músculos de la cara, la lengua, el cuello, la espalda. Y aquí hay algún tratamiento si no hay. Acaticia, parkinsonismo o síndrome de movimiento extrapiramidal, síndrome neuroléptico maligno, que también ya lo habíamos visto, el temblor perioral y las discinesias tardías. Estas sí deben aprendérselas, por lo menos el nombre, para que ustedes lo puedan decir cuando les pregunten, bueno, ¿cuáles efectos adversos neurológicos tienen los neurolépticos? Porque así se denominan a estas drogas, neurolépticos, o que bajan el tono mental o el tono del sistema nervioso central. Obviamente los efectos adversos de estos fármacos también están asociados al largo periodo o a los tratamientos de largo alcance o de muchos años que tienen estos pacientes.
Por ejemplo, el riesgo de discinesia tardía se va casi que quintuplicando cada 5 años de tratamiento con estos medicamentos. Aquí están los efectos adversos sobre H1, sobre alfa-1, ya se los había nombrado. Y aquí están los efectos sobre dopamina, pues dependiendo de las vías que ya habíamos visto, la tubulina infundibular, pues es la encargada de la prolactina, y ahí estaría la ginecomastia y la galactorrea. En la anhidro estriatal, pues estarían los movimientos extrapiramidales. Aquí está el síndrome deficitario inducido por neurolépticos, o sea, el empeoramiento de los síntomas negativos. Y en la mesolímbica, pues estaría la falta de placer. Bueno. Una característica general de la depresión, o un comentario que se oye por ahí sobre la depresión o que ustedes pueden haber escuchado, haber dicho, es que hay un conocimiento como popular de que la serotonina está implicada en la depresión. Entonces ustedes pueden, no, es que ando bajo de serotonina. Las personas que dicen que el banano, por ser muy rico en triptófano, pues es un tratamiento natural de la depresión, cosa que no es tan así o que no se ha demostrado. Obviamente el triptófano es el precursor de la serotonina. Pero esto va en este conocimiento popular de que cuando baja la serotonina, se produce la depresión, pues tiene su importancia en el momento de que nosotros vemos los fármacos antidepresivos. Miren ustedes que son inhibidores de la recaptura de serotonina. O sea, aumentan la biodisponibilidad de la serotonina en pacientes con depresión. Estos se los tienen que aprender ustedes así, porque así se los van a preguntar. Y esta sigla la van a encontrar ustedes en la literatura. Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Inhibidores no selectivos de la recaptura de noradrenalina o inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina. Estos también los pueden encontrar como no selectivos. Inhibidores de la recaptación de dopamina, antidepresivos tricíclicos y antidepresivos tetracíclicos. De aquí, cada vez se utilizan menos los antidepresivos tricíclicos porque son fármacos muy poco específicos, ya los vamos a ver, tienen la mayoría de los efectos adversos que ya vimos hasta ahora sobre los receptores de alfa, sobre los receptores de histamina, sobre los receptores de noradrenalina. O sea, son muy inespecíficos. Estos IMAOs hoy en día poco se usan y la tendencia es a no usarlos por sus efectos adversos, y como ustedes pueden ver aquí, ninguno está en rojo. El primer fármaco de este grupo fue la fluoxetina, que es el Prozac, y de allí pues empezaron a aparecer otros fármacos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina del tratamiento de la depresión. Tampoco son muchos, o sea que no es muy difícil, son selectivos, no selectivos, y inhibidores de la recaptura de dopamina. Acuérdese que muchos de los fármacos de abuso, por ejemplo la cocaína, también actúa inhibiendo la recaptación de noradrenalina y dopamina. Bueno, estos fármacos, amitriptilina y imipramina, lo pueden encontrar ustedes en pacientes con dolores musculares. Entonces allí uno se pregunta, pero ¿por qué la amitriptilina o la imipramina, sobre todo la amitriptilina, en un dolor muscular? Una de las explicaciones es que puede ser una depresión que se está somatizando. O sea, es una enfermedad mental y el paciente le está colocando un sitio en el soma.
Cuando la enfermedad es mental, pero el dolor es periférico o es muscular, entonces a esto se le llama somatización. Simplemente esta es una manifestación de una enfermedad central, el dolor muscular, y por eso le están agregando un antidepresivo tricíclico. Aquí ustedes ven los efectos adversos de los antidepresivos tricíclicos, por no son específicos, y esto hace, miren, todos estos efectos adversos, pues esto hace que cada día se utilicen menos y se utilicen más los fármacos que actúan inhibiendo la recaptura de serotonina, porque son fármacos con muchísimos menos efectos adversos, aunque también producen riesgo suicida y disfunción sexual. Bueno. Aquí están los fármacos más utilizados y están en la vida media, todas tienen una vida media larga, lo que permite la administración una vez al día, los efectos adversos y las principales interacciones. Muchos de los fármacos que vamos a ver, dice evitar con IMAOs, ¿sí? Eso quiere decir que los IMAOs tenían muchas interacciones farmacológicas y muchos efectos adversos por los cuales hoy en día no se utilizan. Pero el comentario va a que eso hoy en día ya va siendo hora de quitarlo de las guías porque es irrelevante, porque los IMAOs como la tranilcitonida o la meclobemida, pues ya casi no se usa. Bueno, estos fármacos pueden causar un síndrome de interrupción, o sea, cuando se quitan abruptamente, cuando el paciente deja de tomarlos abruptamente, pueden desarrollar algunos síntomas. Entre el primer día, o sea, hasta una semana después de haber interrumpido abruptamente el medicamento, se pueden presentar algunos de estos síntomas. Aquí están los antidepresivos ya más o menos en otro tipo de clasificación. Aquí están los IMAOs, que aquí dicen que no se recomienda el uso de IMAOs, y aquí están más clasificados no de acuerdo a las familias, sino de acuerdo a cómo fueron apareciendo en el mercado. Miren ustedes que aquí están sobre todo los antidepresivos tricíclicos, y en la última, este XL significa de larga acción, entonces, o de acción modificada, ¿sí? Pero generalmente estas siglas significan que tiene una mayor vida media. Estos son los fármacos utilizados en los tratamientos bipolares. La bipolaridad es no sé si ustedes ya la habían visto, pues es un trastorno afectivo que se caracteriza por episodios maníacos, hipomaníacos y depresivos, o sea, antes existía el término de ciclotímico, en que iban desde la depresión a la manía, pero hoy en día ese término ciclotímico ya no se usa. La mayoría de los grandes artistas, un gran número de ellos han sido bipolares, y cuando están en su estado maníaco, pues pintan exageradamente bien o escriben exageradamente bien. Por ejemplo, Van Gogh se dice que era un tipo bipolar. Bueno, pero miren ustedes que aquí, en los trastornos bipolares, ya encontramos que se usan, por ejemplo, fármacos anticonvulsivantes, y que ya entran a aparecer el grupo de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas tienen muchísimas indicaciones, son muchas sino varias indicaciones. Por ejemplo, al ser GABAérgicos, pues son fármacos utilizados en el estatus epiléptico. Estos fármacos tienen receptores en la médula espinal y producen relajación muscular, entonces son fármacos utilizados como relajantes musculares. Para hacer un paréntesis allí con los relajantes musculares,
deben ustedes tener en cuenta de que nosotros vimos unos relajantes musculares utilizados en anestesia, por ejemplo el rocuronio o el becuronio o el cisatracurio. Esos fármacos utilizados en anestesia actúan en la placa neuromuscular, o sea, son de acción periférica. Estas benzodiazepinas son de acción central, actúan a nivel de la médula espinal. Mientras que los primeros, los que actúan en la placa, son fármacos utilizados en la anestesia, en la preanestesia. Estas benzodiazepinas y otros fármacos son relajantes musculares de acción central utilizada en los espasmos, en la espasticidad de algunas enfermedades como la parálisis cerebral. Bueno, entonces las benzodiazepinas son hipnóticos, son relajantes musculares, son anticonvulsivantes, son ansiolíticos. Ahora vamos a ver que están siendo reemplazados por otro grupo de medicamentos, unos análogos de ella, pero eso lo vemos más tarde. Entonces miren que aquí aparece un catión monovalente que es el litio. No se sabe muy bien cómo actúa el litio, pero se le llama un estabilizador del ánimo. Nos dicen que actúa, que tiene efectos antiinflamatorios al actuar sobre la vía del ácido araquidónico. Otros dicen que puede disminuir las concentraciones de AMP cíclico, otros dicen que disminuye la activación del sistema nervioso simpático y la activación de las neuronas que actúan con noradrenalina. Otros dicen que interfiere con otros iones, sobre todo el sodio. Realmente su mecanismo de acción no se sabe. Les iba a explicar aquí una cosita, no sé. Aquí. Bueno. Pueden producir como efecto adverso el litio, realmente tiene muchos efectos adversos, puede producir temblor postural fino, puede producir algo que se llama diabetes insípida nefrogénica. Ya se las explico. La hormona encargada de concentrar la orina es la ADH. La hormona antidiurética o ADH es producida en el hipotálamo, junto con la oxitocina, núcleo supraóptico y paraventricular. Y son secretadas por la hipófisis posterior o neurohipófisis. La ADH actúa en la parte final de la nefrona. Por eso es una hormona. Miren dónde se produce. Necesita el concurso de la sangre. Por eso actúa endocrinamente. No paracrina ni autocrina, sino endocrinamente. O sea, a la distancia necesita el concurso de la sangre. Actúa en la parte final de las nefronas. Y allí hace que unas moléculas llamadas acuaporinas se fijen a la membrana luminal de las células de la parte final de las nefronas. Estas acuaporinas lo que contienen son poros de agua, para el agua, o canales para agua. Cuando se pegan en la superficie luminal, pues la célula adquiere una capacidad de reabsorber agua, porque le estamos insertando canales para agua que venían impresos en las acuaporinas. Entonces la parte final de la nefrona, por acción de la ADH, produce un aumento de la reabsorción de agua, concentrando así la orina. ¿Qué pasa si inhibimos la ADH? Pues vamos a obtener una orina muy diluida. Como por ejemplo con el alcohol. Ustedes toman cerveza y entonces el etanol inhibe la ADH, no hay quien concentre la orina y por eso la orina es muy diluida y el número de veces de ir a orinar mientras están tomando pues
obviamente aumenta. Pero miren ustedes que les estoy hablando de que si inhibimos la ADH vamos a tener poliuria. Y si tenemos poliuria, pues lo más común es que tengamos polidipsia. O sea, perdemos agua en la orina, poliuria, tenemos el mecanismo compensatorio de la sed y de allí vamos a llegar a la polidipsia. Esa poliuria y esa polidipsia pues son síntomas patognomónicos de la diabetes. Pero miren ustedes acá que nos falta uno, la glucosuria. Entonces esa es la diferente. La diabetes mellitus, diabetes significa sifón, lo que está magnificando, lo que está mostrando la poliuria. Pero miren que mientras en la diabetes mellitus o mellitus se pierde azúcar, o sea, la orina es dulce, en la poliuria y la polidipsia del trastorno de la ADH no se pierde azúcar, no se pierde glucosa en la orina. Por eso se denomina diabetes insípida. O sea que nosotros podríamos decir que hay dos tipos de diabetes, diabetes insípida y diabetes mellitus. La diabetes insípida es un problema de la ADH. La diabetes mellitus, pues es un problema, digámoslo en este momento, de la insulina o de la glucosa. Después lo vemos que no es tan así, pero ya lo vemos en ese apartado. Bueno, entonces esa diabetes insípida que se presenta por problemas en la ADH puede ser de dos tipos. Una central, diabetes insípida central, cuando el hipotálamo no la produce o no la puede liberar, tiene un origen central en el sistema nervioso central y así se denomina diabetes insípida central. Y la otra cuando es un problema del riñón, diabetes insípida nefrogénica. Eso es lo que produce el litio, o sea, interfiere con la ADH a nivel del nefrón, la ADH no actúa, no puede concentrar la orina, la orina es muy diluida provocando polidipsia y allí el nombre, diabetes insípida nefrogénica. Bueno. También puede producir problemas en la tiroides, puede producir un agrandamiento, aunque benigno de la tiroides, pero puede desarrollar hipotiroidismo algunos de estos pacientes. Puede producir pérdida de peso, puede producir efectos de hipersensibilidad, las alergias, la dermatitis, la foliculitis. Puede producir un empeoramiento del acné, puede producir un empeoramiento de la psoriasis, que es una enfermedad automediada. Bueno, pero es un estabilizador del ánimo. De las benzodiazepinas ya hemos hablado muchas cosas, su mecanismo de acción, pero miremos aquí algo interesante. Estas son las más utilizadas, la de corta acción, este es el midazolam, o de larga acción el diazepam, que es el Valium. Aquí están las que más se utilizan en ansiedad. Alprazolam, lorazepam, bromazepam y diazepam son las que más se utilizan. Esto es muy importante porque miren ustedes que el metabolismo del diazepam da otra benzodiazepina y el metabolismo da otra benzodiazepina. Por eso tiene una vida media tan larga, porque necesitan 2 o 3 pasos para su eliminación y los metabolitos de algunos de ellos son otras benzodiazepinas. ¿Sí? Por eso tienen vidas medias tan largas. Por eso cuando nosotros vimos las generalidades, yo les decía, el metabolismo de fase 1, como son pequeños cambios, pueden dar metabolitos activos, metabolitos tóxicos, metabolitos con otra actividad o metabolitos inactivos. Miren ustedes acá que el metabolismo del diazepam da otras benzodiazepinas con la misma acción.
¿Ven? Por eso tienen vida media tan larga. Aquí pueden ver que se utiliza en lo que nosotros, mire, trastornos de la convulsión, ansiolíticos, trastornos convulsivos, ansiolíticos, relajantes musculares. Puedan dar síndrome de abstinencia, sobre todo cuando las personas adquieren como una dependencia psicológica, sienten que sin la benzodiazepina no pueden conciliar el sueño, que sin la benzodiazepina pues la ansiedad regresa, siguen tomando, porque para evitar todos estos efectos adversos, pues los tratamientos deben ser cortos. Por aquí debe estar, a ver, aquí, La duración del tratamiento no debe ser superior a las 4 semanas en el insomnio y a las 12 semanas para la ansiedad, para evitar los efectos adversos a largo plazo. Pero el paciente generalmente, después de las 4 semanas, siente la necesidad de tomar la benzodiazepina porque si no, no puede dormir. Y allí es donde vienen la mayoría de los efectos adversos. Las benzodiazepinas realmente no causan dependencia y la dependencia o eso va asociado al consumo de otras drogas más potentes. Muchos drogadictos consumen benzodiazepinas como para estabilizar o minimizar los efectos de drogas más fuertes. Como les digo, también son fármacos utilizados para robar a la gente porque tienen la capacidad de producir amnesia de los momentos subsecuentes a la ingesta. Estos compuestos Z son análogos de las benzodiazepinas, podríamos decir que son, aunque no es tan cierto, ni lo vayan a repetir por allá, ni vayan a, ay, Buitrago dijo que eran benzodiazepinas de segunda generación. No, son análogos de las benzodiazepinas, son más nuevos, por eso podríamos decirlo, aunque en ningún libro van a encontrar ustedes como benzodiazepinas de segunda generación. Tienen una acción más específica como hipnóticos, entonces no tienen acción sobre la médula espinal y eso, por ejemplo, les quita la propiedad de ser relajantes musculares. Además, por ejemplo, la acción anticonvulsivante, la acción miorrelajante y la ansiolítica es muchísimo menor que en las benzodiazepinas. Son fármacos que están desplazando a las benzodiazepinas en una indicación que es la de producir sueño, el efecto hipnótico de las benzodiazepinas. Entonces, son fármacos del zolpidem, la zoplicona, el saleplon, son fármacos utilizados en el tratamiento del insomnio. Como son análogos de las benzodiazepinas, por ejemplo, los Estados Unidos lo tienen como fármacos de abuso. Son similares en muchos aspectos a las benzodiazepinas, por ejemplo, su intoxicación también se trata con flumazenil. Ya deben ustedes saberlo de memoria que el antídoto de los benzodiazepinas es flumazenil, que el antídoto de los organofosforados es atropina, que el antídoto de los opioides es naloxona o naltrexona, que el antídoto del rocuronio es sugamadex. Ya deben ustedes ir conociendo esos antídotos en ese tipo de intoxicaciones. Entonces, estos son fármacos en el tratamiento del insomnio. Estos barbitúricos fueron sustituidos por las benzodiazepinas y las benzodiazepinas en la hipnosis están siendo reemplazadas por los fármacos Z. Hoy en día, por ejemplo, estaba antiguamente el tiopental era una inducción un inductor de la anestesia, el fenobarbital era un fármaco muy utilizado en el estatus epiléptico. Y algunos de ellos, la mayoría de ellos, eran utilizados en el insomnio. Eran fármacos GABAérgicos
que fueron reemplazados por las benzodiazepinas y mucho más actualmente, más hacia nuestros días, por los fármacos Z, sobre todo en el tratamiento del insomnio. Y estos son los eugeroicos, el modafinilo, el armodafinilo y el adralafilo, que es un profármaco. Estos fármacos también tienen como una especie de abuso, porque son fármacos que promueven la vigilia, fármacos sobre todo utilizados en la narcolepsia o utilizados en los pacientes que tienen somnolencia diurna. Entonces muchas personas los toman para aumentar la vigilia o los toman como nootrópicos que para estudiar más, pero realmente tienen un uso que es indicado para la somnolencia excesiva, no más. Son fármacos muy nuevos, son fármacos que empiezan a tener un problema de abuso, sobre todo en algunos grupos de estudiantes. Son fármacos que también los llaman eugeroicos, o sea, de buena excitación, o sea, que es ¿cómo podríamos decirlo? Un viaje suave sin los efectos adversos de las drogas más potentes. Muy seguramente con el uso dentro de algunos años ya van a empezar a aparecer los efectos adversos de estos nuevos medicamentos. Esos son los fármacos, un breve repaso de los fármacos utilizados en psiquiatría. Como les digo, es un tema que ustedes los van a ver sobre todo en octavo semestre. Creo que era por acá. Bueno, si tienen alguna pregunta del parcial o tienen alguna duda o algo, siéntanse en la total libertad de llamarme o escribírmela, así como lo dijeron de los niños de la hipertensión endocraneana, y les corrijo la pregunta si tienen razón. No vayan a buscar artículos. O sea, los artículos deben ser de unas revistas de importancia, porque si ustedes buscan cualquier efecto adverso sobre cualquier fármaco, muy seguramente van a encontrar alguna publicación sin importancia por allí que dice que esa correlación existe, pero realmente no puede ser no hay un estudio que soporte que el ciprofloxacino sí aumenta la presión intracraneana, ¿sí? Pero sí puede haber casos en que lo relacionen. Eso no quiere decir que la presente, pero pues en este caso, ante el artículo, eso pues les valgo la pregunta, pero no hagan esas conjeturas, sí, no hagan esas conjeturas sin una evidencia sólida, porque se pueden estar generando como intranquilidad de que no se puede utilizar ningún fármaco porque todos tienen muchísimos efectos adversos. La verdad es que los fármacos que están hoy en uso son fármacos muy seguros, pero que obviamente presentan algunos efectos adversos y algunos efectos adversos de consideración. Como ustedes vieron, pues los del parciales no es difícil, son preguntas que están allí, que uno esperaría que con haber leído y haber estudiado algo las puedan contestar, así es que no necesitan como intentar hacer fraude, simplemente estudiar y dar lo mejor de sí. Yo los ayudo en todo, pero entonces pues responsabilícense de su educación. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre el tema, algún comentario? Si no, me lo hacen por WhatsApp, como lo han estado haciendo algunos de ustedes. Otros no les conozco la voz, a la mayoría sí. En Semana Santa los iba a llamar, pero marqué como 2 o 3 teléfonos y ninguno me contestó. Entonces, ya me desanimé y no seguí marcando. Pero sí había sacado todos los teléfonos como para preguntarles más personalizadamente si tenían alguna duda o si necesitaban algo. Pero
Espero que me llamen si tienen alguna duda y la podamos resolver, ¿vale? Si no hay preguntas, entonces pues nos vemos el lunes. Tenemos una semana de clase atrasada por la semana de semiología que no hicimos sino una clase, pero ahí nos ponemos al día en alguna de estas semanas, ¿vale? Entonces, si no hay preguntas, nos vemos el lunes. Nos vemos, ¿vale? Gracias, profe. Vale, profe, gracias, profe.